mente del troll. Bienvenidos a este episodio de esta temporada. ¿Qué tan larga será? Todavía no lo sabemos. Yo creo que sí nos vamos a llevar unos programitas, específicamente porque me gustaría terminar lo que apenas sería la introducción, pero para serles 100% sinceros, vamos un poquito tarde, a ver si el día de hoy podemos terminar con el aspecto de la introducción. El aspecto de la introducción se había quedado en la ocasión pasada en el nivel en el que estábamos hablando de la producción o la preproducción de la serie, de cuáles habían sido algunos de los problemas, y hablamos de cómo se planearon los primeros episodios. Justo estábamos en ese punto cuando terminamos nuestro capítulo anterior. Muy bien, pues estuvimos hablando un poco de la preproducción de los primeros episodios y de cómo de alguna manera pues una de las últimas propuestas fue esta de que las almas de las madres muertas de los pilotos fueran parte de los EVAs. Mencionamos, me parece, hasta el punto donde dijimos que iba a haber unos primeros episodios, un primer y segundo episodio que jamás sucedieron, ¿no? Me parece que con eso cerramos el programa, donde Rey y un ángel llamado Raziel iban a combatir mientras Shinji no iba a pilotar, y luego ya hasta el cuarto capítulo o tercer capítulo Shinji iba a ver a Rey perder la batalla y iba a comenzar. Fuera de esto, el resto de los episodios de la serie planeados por Hideaki Anno hasta el capítulo 15 fueron muy similares a como los esbozó Anno desde un principio. A partir del episodio 16, Hideaki Anno empezó a tener una crisis personal que eventualmente se juntaría con una crisis económica o monetaria por parte de Gainax. ¿Qué pasó a partir del episodio 16? Bueno, después de esta media temporada, Hideaki Anno empezó a leer más sobre psicología y empezó a pensar que quizá la serie, que él desde un principio había querido que se fuera a un lugar diferente, estaba haciendo otra serie de ciencia ficción acción. Si lo notamos, si nos ponemos a verlo con atención, los primeros, digamos, más o menos del capítulo 5 al capítulo 15 de la serie de Evangelion, hay muchísima acción. Hay muchas confrontaciones, hay casi un ángel por capítulo, aparece el personaje de Asuka, presentan a Leva 02, pasan muchísimas cosas que son muy emocionantes. A partir del episodio 16, la serie cambia de tono, y esto se va a deber a dos motivos. En un momento hablaremos del segundo, pero el primero fue el hecho de que Hideaki Anno cambió de parecer con respecto hacia dónde iba la serie y empezó a tomar decisiones abruptas que cambiaron el resultado final de la serie, cosa que de alguna manera se vincularía con el aspecto económico en Gainax. Ya hablaremos un poquito de esto. Dentro de la planeación original, ¿qué no llegó? ¿Qué no salió? Bueno, la serie tenía un final diferente y este final jamás llegó a la pantalla, o al menos no dentro de los 26 episodios anteriores. Rey iba a ser derrotada en una gran batalla contra el último de los ángeles. Shinji iba a tener que tomar control, todo se iba a salir un poquito de ese control. La ONU iba a abandonar el proyecto de complementación humana y se iba a centrar en combatir a los últimos ángeles o apóstoles por su cuenta, y eventualmente los protagonistas, dígase Shinji, Misato, Rei, Asuka, entre otros, iban a retroceder hacia el Geofrente. El Geofrente es este laboratorio secreto subterráneo de NERV donde sucede toda la planeación de las batallas, y iban a encerrarse en el Geofrente esperando como una confrontación final. Después iban a descubrir que había en el Geofrente una ruina, una especie de artefacto religioso fundamental llamado el Arca, o en japonés Aruka, y este artefacto final se iba a complementar con todos los secretos y líneas dramáticas abiertas hasta este punto, y la serie iba a cerrar de una manera muy distinta. Pero todo esto fue cambiando
a partir del episodio 16. Hideaki Anno quería algo más raro. O sea, si de por sí Evangelion ya iba rarita, o sea, ya tenía mamás robots muertas con niños adentro en su útero, que sí, no era lo suficientemente raro. Hideaki Anno dijo, no. Después del episodio 16 yo creo que se tiene que poner más locochón este rollo. Y empezó a hacer cosas todavía más extrañas. En lo personal cambió, o sea, en lo personal de él, no de mí, en lo personal de Hideaki Anno decidió cambiar un poco al personaje de Shinji y hacerlo más introspectivo y más reflexivo, y lo obligó de alguna forma a tener ciertas actitudes que eran de él. En una entrevista que le hicieron a Hideaki Anno, Hideaki confesó que después del episodio 16 muchos de los pensamientos deprimentes, tristes, profundos de Shinji son pensamientos personales de él, pero cuando le preguntaron qué aspectos de la personalidad de Shinji le había puesto suyos al personaje, Hideaki Anno se negó a contestar. Entonces sabemos que el personaje más parecido a Hideaki Anno en la serie es Shinji, este niño tímido, apocado, deprimido, confundido, que hace lo que los demás le piden para complacerlos, pero que no está muy contento con su propia vida. Si alguna vez las personas que nos están escuchando se han preguntado específicamente qué diantres estaba pensando Hideaki Anno, ¿cuándo se le ocurrió hacer esta serie? Quiero que sepan que sí hay una respuesta concreta dada por él mismo, no me la inventé yo, y no tiene nada que ver, a pesar de lo que muchos piensan, ni con drogas, ni con estupefacientes, ni con ningún tipo de alucinógeno. No. Hideaki Anno, de muy joven, pasó por periodos de depresión muy profundos y comenzó a preocuparse porque otras personas pasaran por lo mismo que él había pasado. Esto se mezcló con el tema del que hablamos en el episodio anterior de No Huir, tomado de otra de las películas de la misma productora, y Hideaki Anno confesó en otra entrevista que le hicieron exactamente cuál era su motivo para hacer Evangelion, y es el siguiente: la gente necesita voluntad para mantenerse con vida, y lo siento si esto les resulta perturbador, pero quiero mostrarles partes severas en mi anime por su bien. Debemos siempre de poner un poco de veneno en nuestro trabajo, especialmente si nuestro trabajo es para niños. Esa es la declaración de Hideaki Anno. ¿Es la obra lo que el autor quiere que sea o es la obra lo que la audiencia quiere que sea? Esa es la vieja discusión. Hoy en día en lo que podemos llamar el mundo posmodernista, el posmodernismo nos trajo la visión de que la obra es del espectador. En otras palabras, una vez que tú pones tu contenido allá afuera en el mundo, que lo publicas, que lo subes a YouTube, que haces un blog, que es de contenido de consumo público, en ese momento la interpretación, el alcance, la profundidad y los sentidos se vuelven propios del espectador y abandonan al autor. El autor pudo haber querido hacer una cosa, pero el espectador percibe en su obra algo distinto. Esta es una de las, por ejemplo, de las cuestiones positivas de la poesía, ¿no? La poesía se puede hacer específicamente ambigua para que pueda ser interpretada desde múltiples ángulos por múltiples lectores. En la narrativa, los creadores por lo general quieren hacer algo unívoco, término que básicamente significa un solo significado, ¿no? Entonces, en narrativa los autores quieren hacer algo que signifique una cosa. Tienes un objetivo, ¿por qué? Porque tú estás haciendo un hilo narrativo, quieres llegar a un punto específico y quieres decir algo específico. Ya si la gente quiere ver más capas en tu trabajo, adelante. El hecho de que la gente busque interpretar no elimina el sentido original. El trabajo y la idea original de Hideaki Anno puede ser unívoca, puede ser específica, puede ser enfocada a exactamente a lo que él quería, y nosotros podemos seguirlo interpretando como queramos. Eso ni anula su significado original, ni anula nuestra interpretación, que para nosotros puede ser muy valiosa. A mí me parece que el hecho de que podamos encontrarnos como individuos en el arte está muy padre y está muy chido, y podemos decir, oye, vi una peli y me reflejó o me hizo sentir de esta manera y terminé bien traumado, qué chido. Ok. Como creador, a mí me molesta un poco que toda la gente quiera hacer toda una cuestión de interpretación personal y subjetiva,
porque tú desde una perspectiva de creador sí tratas de dar un sentido y no quieres que ciertos sentidos se vinculen con tu obra, que llegue a un nivel donde se pierda por completo o se pervierta por completo la intención original, siempre y cuando sea defendible. O sea, si yo estoy haciendo una obra que es verdaderamente ofensiva desde un principio y quiero salir a defender lo indefendible, pues me parece ya ridículo, ¿no? Entonces, ¿qué es Evangelion? Desde la perspectiva de lo que acaba de decir Hideaki Anno, o de lo que acabo de leer en esta traducción, Evangelion es una vacuna emocional. Es inocular a gente joven al monstruo de la depresión y del miedo. Hideaki Anno cree que de niños nos hace falta más trauma. Eso es lo que quiere. O sea, el vato dice, ¿sabes qué? Te hizo falta trauma, hijo. O sea, fuiste muy feliz, te dieron muchas cosas, tuviste 2 bicis y un Nintendo, y la verdad es que ojalá de repente tu primo hubiera salido del closet con una máscara de Freddy Krueger y te hubiera espantado. Ojalá de vez en cuando te hubieras peleado en la calle, ojalá de vez en cuando hubieras podido tener poquita hambre, porque eso te va a hacer sobrevivir como adulto. Entonces Hideaki Anno dice, pasamos demasiado tiempo buscando de alguna manera ser felices, pero muy poco tiempo aprendiendo a sobrevivir a nuestra tristeza. Y entonces, dice Hideaki Anno, cuando llega la tristeza de verdad, cuando como adultos llega el hambre y el dolor y el sufrimiento, jamás tuvimos un entrenamiento emocional. Entonces, ¿qué es Evangelion? Un paquetito de tabletas digeribles que te puedes tomar de 20 minutos a la vez y que te generan una pequeña crisis emocional o existencial, te dan un shock y luego te dejan vivir tu vida tranquilo. Por eso Evangelion es un anime pesado y oscuro, que sí fue planeado en un principio como este pequeño anime de robots para niños, pero que eventualmente, y en lo particular a partir del capítulo 16, Hideaki Anno convirtió en una inyección, en una inoculación emocional para que no seamos demasiado felices en todo momento, experimentemos un poquito de depresión y de tristeza, y cuando verdaderamente estemos deprimidos, no nos suicidemos. Yo diría que es una perspectiva muy interesante. Es una perspectiva casi médica o biológica de la depresión, ¿no? Si la depresión es una enfermedad que acaba con la vida de personas, ¿por qué no inocular a esas personas? Para mí sí fue impactante la serie. Para mí no fue el shock de, esto es muy raro, no lo entiendo. Eso era irrelevante, eso era secundario. Para mí era ver a protagonistas reales teniendo una crisis adolescente al mismo tiempo que yo era un adolescente y sufriendo cosas que a mí me causaban emoción y me causaban miedo, sufriendo rechazo, sufriendo golpizas, sufriendo violencia contra o sufriendo abuso contra ciertas partes de su vida, y dices, oye, esto es muy interesante, ¿no? Entonces hay una empatía directa con los personajes cuando de alguna manera te puedes relacionar o puedes reflexionar a través de ellos. Y pues por supuesto hay una vinculación, ¿no? O sea, te vinculas con estos personajes, luego los ves sufrir y sufres un poquito con ellos. No voy a negar que para mí también era una gran serie de robots gigantes peleando contra monstruos, ¿no? Entonces tienes el appeal popular de el monstruo y el robot y la pelea y todo. Y por otro lado tienes una pequeña escena donde hablan de conceptos filosóficos profundos. En el siguiente episodio, si logramos terminar hablaremos del dilema del erizo, que es el título de uno de los capítulos, me parece que tercer o cuarto capítulo de Evangelion, en los cuales se plantea la premisa del dilema del erizo de Schopenhauer, que va a ser fundamental para entender la primera mitad y parte de la segunda mitad de la serie. Entonces ya hablaremos un poquito de esa profundidad que a los 15 años no entiendes, pero que te parece interesante a través de los personajes. Entonces, bueno, Hideaki Anno, después del episodio 16, empezó a meter más estas cuestiones deprimentes y tristes y pesadas. No es coincidencia que el episodio 16 se llame Al borde de la muerte y después. Podría ser un poquito más oscuro, pero no, fue suficiente oscuridad. En el primer episodio de esta introducción mencioné el ataque de Gazarin de Aum Shinrikyo. Esto va a aparecer 2 o 3 veces a lo largo de la serie. Era un hecho muy reciente que dejó muy traumatizado a Hideaki Anno. Voy a ser muy breve porque esta es una historia que requiere incluso su propia temporada,
Pero, ¿qué pasó en Aum Shinrikyo? Bueno, Aum Shinrikyo era una religión que empezó a crecer brutalmente en Japón a principios y mediados de los años 80. Y su autonominado Jesucristo, que era Shoko Asahara, que él decía ser Jesucristo, o sea, él decía ser una nueva reencarnación de Jesucristo, empezó a reclutar utilizando anime. Entonces empezó a crear videos que ustedes pueden buscar en YouTube. Aguas porque algunos tienen la canción de Doraemon. Esos no son los originales. Igual queda fabulosamente bien, por cierto, la canción de Doraemon con los videos de reclutamiento religiosos de Aum Shinrikyo. Y eran básicamente episodios de anime donde se ponía Shoko Asahara haciendo poses de yoga y haciendo ciertas cosas de misticismo y volaba y se comunicaba con la mente, y la banda dijo, oh, pues esto debe ser real porque lo vi en un anime, ¿no? Entonces, para mediados de 1980, Aum Shinrikyo, esta religión, tenía miles ya de seguidores que estaban actuando de manera activa dentro de Japón y en lo particular cerca de Tokio. En el frente, Aum Shinrikyo era una religión espiritual mezclada entre misticismo y judeocristianismo. Por eso también marcó mucho a Hideaki Anno el concepto. En la trastienda, Aum Shinrikyo era un laboratorio de investigación de armas químicas. Shoko Asahara tenía literalmente médicos y científicos y biólogos que estaban afiliados a esta religión trabajando para él, tratando de investigar formas químicas de matar o causar desgracias en el planeta. Específicamente trabajó mucho con Gasarin, y a Shoko Asahara le parecía una de las formas más eficientes de atacar químicamente a las personas. Y en un momento determinado de mediados finales de los años 80 mandó a hacer un ataque en el tren de Tokio, en la estación de Tokio, que es gigantesca. Son varios pisos, son varios subniveles, son varios transbordos, son varios cambios, son varios andenes. Entonces es enorme la estación. Bueno, Aum Shinrikyo, la religión, Shoko Asahara, el líder espiritual, mandó a hacer un ataque con Gasarin, y si el ataque hubiera sido pues satisfactorio en términos negativos, habrían muerto miles de personas en Japón. Afortunadamente el ataque estuvo mal planeado. Las bolsas que tenían el compuesto que se iba a gasificar dentro de los trenes tenían que ser perforadas múltiples veces por los miembros de Aum Shinrikyo para poder llevar a cabo el ataque. Los miembros llevaron paraguas para perforar las bolsas, y los paraguas no tenían mucha punta y las perforaciones no fueron las adecuadas en las bolsas. Algunas de las bolsas se perforaron, otras no, y los miembros de Aum Shinrikyo salieron corriendo antes de desplegar correctamente el Gasarin, de manera que solo murieron, me parece, cerca de una veintena de personas, que igual es muy lamentable, pero no fueron las miles que hubieran muerto realmente si hubiera salido bien el ataque. Esto sucedió un par de años antes de que Hideaki Anno empezara a planear Evangelion. Entonces, para él había un shock muy fuerte entre este anime súper feliz con un líder rosita que volaba y que le decía a todos que era Jesucristo y que quedaba muy bien con la canción de Doraemon, y lo que él quería hacer, que era algo totalmente opuesto, llevar a un lado oscuro y triste a sus espectadores y simultáneamente no causar un impacto negativo, sino todo lo contrario, tener un impacto reflexivo. Entonces, el ataque de Gasarin de Aum Shinrikyo fue fundamental de alguna manera para que Hideaki Anno planeara la serie con estos elementos religiosos, pero también desde una oscuridad que él consideraba positiva. Este elemento iba a incluir ciertas cosas que después no gustaron mucho a los fans. Específicamente, este estilo moe del que hablábamos en el episodio pasado, que son como morritas bonitas con cabellos de colores, que sí está presente en la serie, Hideaki Anno quería de alguna manera volverlo más humano. Las niñas moe, las mujeres moe, los personajes femeninos moe, son inocentes sexuales accesorios. Hideaki Anno dijo, esto no va a pasar en mi serie. Podemos tener niñas bonitas de cabello de colores, pero el sexo va a ser una parte fundamental de la serie. Las niñas o las adolescentes de mi serie no van a ser ángeles inmaculados perfectos, y los personajes como Misato, que ya son mayores, van a encontrarse con su propia sexualidad. Entonces vamos a tener personajes que tengan sexo casual, vamos a tener personajes que se depriman, que no quieran ser un héroe, que se enojen,
que a final de cuentas sean humanos. Bajo el puente del troll. En el momento en el que Hideaki Anno empieza a ser más humana, más falible, más real la serie, empieza a haber problemas. ¿Por qué? Bueno, Gainax ya había sacado gran parte de la primera mitad de los episodios de la serie cuando estaban produciendo la segunda mitad de la serie. Pero los animadores de Gainax empezaron a ver que Hideaki Anno ya no estaba respetando el plan original ni el final original de la serie y empezó a haber pánico. La gente venía de una recesión económica, la gente venía de una serie de ataques terroristas, la banda no estaba tranquila y vieron que Hideaki Anno estaba llevando la serie a un lugar todavía más nicho, todavía más raro que el de la planeación original. Entonces, si de por sí en Gainax, como ya habíamos dicho antes, los recursos ya eran escasos, los animadores empezaron a paniquear un poquito porque dijeron, muy probablemente esto no va a terminar bien. Más encima, para la primera mitad de la serie ya había input, ya había una especie de feedback de los fans. Y los fans estaban muy felices específicamente con los aspectos de acción de la serie. Entonces Gainax se empezó a preocupar con Hideaki Anno cuando Hideaki en la segunda mitad de la serie básicamente dijo, pues vamos a sacar un poquito de la acción y vamos a meter más escenas de personajes sufriendo. La gente y los productores de Gainax empezaron a tratar de lidiar con Anno y de decirle, oye, a ver, sí está chido que quieras causar un shock emocional en las personas, pero ¿qué onda con el varo? ¿Qué onda con la serie? Y luego, cuando ya torció la pata a la marrana, fue cuando a Gainax le llegó la planeación de los famosos episodios 25 y 26. Hablemos un poco de esto. Si ustedes no han visto Evangelion y no han corrido a hacerlo en Netflix, ahora que estamos hablando de esta serie, se toparán con que los últimos 2 episodios de la serie son muy diferentes y son muy raros. Son 2 episodios introspectivos donde los personajes básicamente terminan de desenvolverse emocionalmente, pero casi no hay acción física, casi no hay acción en el mundo real, digamos. Cuando los productores y los animadores de Gainax que estaban involucrados en el proyecto vieron que los últimos 2 episodios de la serie iban a ser una especie de trauma emocional introspectivo raro sin acción, pues fue el punto máximo del pánico y dijeron, ¿sabes qué? Algo está mal, algo está mal. Fue en este momento en el que a Gainax se le ocurrió sacar un manga. Recordemos, habíamos dicho que el manga y la serie se empezaron a hacer casi al mismo tiempo. Bueno, el manga ya se había comisionado, pero también estaba tomando un poquito de tiempo y la idea era sacar primero todo el manga, estrenar lo más posible del manga para utilizarlo para promocionar la serie. Hideaki Anno había hecho un plan original para los 26 episodios. Sobre este plan original le dieron estas notas a Yoshiyuki Sadamoto, que estaba trabajando con una casa llamada Shonen Ace, y Yoshiyuki Sadamoto empezó a hacer el manga basándose en las notas originales de Hideaki Anno. Cuando Hideaki Anno cambió de rumbo en el episodio 16, pues a Yoshiyuki Sadamoto no le avisaron, él ya iba de filo y él ya había hecho toda la historia con el plan original. Entonces, el manga tiene un estilo, bueno, no el estilo, más bien, tiene un arco narrativo más cercano a la planeación original de Hideaki Anno. Tiene más acción, tiene más robotitos, tiene más cosas padres y tiene menos trauma emocional. Entonces, Yoshiyuki Sadamoto de alguna manera se basó en las ideas de Hideaki Anno, pero no estaba escribiendo sobre un guión directo de Anno. Además, en Shonen Ace hubo algunos problemas. Después de publicar los primeros números del manga, la respuesta del público al manga fue que estaba, comillas, demasiado pasado de moda. Esa fue la opinión de la gente. Específicamente hubo críticas hacia los diseños de los Evas. La gente, aunque hoy en día los adoramos, bueno, a mí me parecen hermosos los diseños de los Evas, pero la gente en Japón a principios de los 90 le parecieron muy cuadrados, con esas sombreras raras en los hombros, muy poco estilizados, muy poco redondeados. La gente quería algo moderno y al ver estos robotitos cuadrados, que no eran robotitos a la mera hora, dijeron, no está chido, está muy anticuado y eso no se va a vender. Y esto trajo un tercer problema a la mesa. Robots que no gustan implica no poder hacer juguetitos de los robots para la gente.
los dineros. Entonces, cuando vinieron estas quejas con el manga de que los robots eran anticuados y que el diseño estaba feo y bla bla bla, nadie quiso comprar los derechos de los juguetes de Evangelion. Entonces empezaron a haber más broncas todavía en Gainax porque era como, ok, tenemos una serie que no sabemos si va a ser un éxito. Tenemos un manga basado en la serie que ya no está basado en la serie y que no está siendo un éxito. Y más encima no podemos vender licencias de juguetes porque nadie las quiere, porque los robots están feos. Bueno, ¿qué hacemos pues? Afortunadamente salió al quite nuestro querido amigo Sega. Sega, la compañía, por supuesto, de videojuegos, accedió a comprar las licencias en ese momento de todos los juguetes de Evangelion. Y pues pudo inyectar un poquito más de lana al proyecto y Gainax pudo, con un poco más de tranquilidad, terminar la animación. Es por eso que ni el manga es totalmente igual a la serie, ni la serie está inspirada en el manga. El manga está inspirado en las notas originales de Hideaki Anno, y es por eso que solo hoy en día, después de 30 años, los juguetes de Evangelion son una verdadera sensación, pero a principios de los 90 la serie ni su merchandising lo fueron. Ese es el porqué. Como un par de datos curiosos a esto, obviamente el manga llegó a México en 2 colecciones. La colección original del manga fue a cargo de Grupo Editorial Vid, así como su traducción. Si cachan por ahí, si los ven por ahí, cómprenlos. Estos tomos de Editorial Vid están bien hechos, están bonitos, y además pues ya es una reliquia del pasado, ¿no? Editorial Vid ya no existe. Para los fans viejitos del manga sabrán que era la gran editorial de manga hace 20 años. Hoy en día ya está muerta. Pero yo solo he podido cazar uno. Tengo mi Evangelion número 1 en Editorial Vid, que está muy bonito. Y algún día me gustaría cazar los demás, pero son una verdadera reliquia. Así que si los ven por ahí, aprovechen. En Estados Unidos también salió una edición en inglés. Y por supuesto, Norma Editorial tuvo los derechos de distribución en España. Un último dato curioso con respecto a esto del manga. Además de los 14, que hoy en día ya está terminada, son 14 tomos del núcleo del manga completo, salieron otros tomos que yo no conocía, honestamente. El primero se llama Neon Genesis Evangelion Angelic Days, que es de Fumino Hayashi, publicado en 2003 y finalizado su arco en 2005, y basado en uno de los videojuegos llamado Neon Genesis Evangelion Girlfriend of Steel, novia de acero. Por si necesitaban una novia de acero, adelante. Hay otro tomo misterioso que yo tampoco conocía, que es Neon Genesis Evangelion Shinji Ikari Rising Project, creado por Osamu Takahashi, también basado en otro de los videojuegos de la franquicia. Y finalmente en 2007 salió Neon Genesis Evangelion Gakuen Daten Roku, que no tengo idea que sea, escrito por Min Min, y es el producto escrito más reciente de Evangelion, finalizado apenas en 2009. Entonces hay muchísimos como spin-offs, heroes, continuaciones de Evangelion que no siguen la serie, que no siguen las películas. El primer episodio de Evangelion se emitió, ahora sí, el día 4 de octubre de 1995, y pues no fue muy aclamado, la verdad. O sea, fue como, ok, pues estuvo chido. Diría yo que los primeros 2 episodios, que fueron con los que se promocionó en ventas la serie, pasaron sin pena ni gloria. Los primeros 2 no, pero como del 3 al 15 sí crecieron en fama lentamente. Después llegó el famoso episodio 16, donde cambió el énfasis de la serie. La fama de la serie se vio un poquito tambaleante. Y más o menos por esas fechas, cerca de digamos, yo creo que esto ya era a principios de 1996, el subdirector de Gainax explicó por qué problemas estaban pasando y cómo fue la producción. Y esto es lo que Kazuya Tsurumaki dijo. Nuestro calendario fue un desastre total y el número de celdas que estábamos produciendo se desplomó, por lo que hubo algunas partes en las que lamentablemente la calidad del anime sufrió. La tensión del personal aumentó, ya que todo se empezó a hacer más desesperada y frenéticamente, y esto sin duda se aprecia en la película.
por el tiempo en el que el sistema de producción se iba completando, también se iba cayendo a pedazos. Y hubo algunas opiniones en el sentido de que si no estábamos haciendo un verdadero trabajo satisfactorio, entonces ¿cuál era el punto de continuar? Sin embargo, yo no quería cancelar la serie. Mi opinión en ese momento fue: ¿por qué no les mostramos el proceso completo durante nuestra distribución? Esta fue la estrategia del subdirector de Gainax, Kazuya Tsurumaki, quien básicamente, en vez de dejar de hacer su trabajo, dijo: ok, vamos a hacer nuestro trabajo a la mejor de las calidades, aunque esté medio mordido, medio cortado, y le vamos a mostrar a la gente los problemas de producción por los que estamos pasando para que entiendan por qué hay ciertos recortes. Fue una forma de calmar las aguas dentro de Gainax con esta postura y de poder finalizar Evangelion. No contentos con odiar una serie que se había vuelto muy contemplativa, los fans que odiaban, los detractores de Evangelion, salieron a morderle la yugular otra vez en el episodio número 18. En el episodio número 18, el EVA 01 es cuando se pone berserk, o sea, es cuando se pone violento y visceral y básicamente destripa a un ángel con las manos y se lo come. Esto en esta serie para niños de robots, ¿no? Entonces, los detractores de Evangelion salieron a criticar el episodio 18 diciendo que esto no era adecuado para un programa de anime que sí veían los niños. Y luego reventó todo en el episodio número 20, porque en el episodio 20 hay sexo implícito, ¿no? No se ve directamente, pero Misato y Kaji tienen una relación sexual y literalmente, como en las telenovelas de los 90, enfocan a la cortina. Muy Televisa, pero esto fue suficiente para que salieran la esposa del reverendo Alegría y todos a decir que alguien piensa en los niños y... Oye, ¿qué pasó? ¿No? Aquí tenemos un monstruo comiéndose a un ángel. Se supone que estos son los buenos y el bueno es más malo que el malo. Y luego tenemos a una muchacha de 30 años disfrutando de su sexualidad. Vinieron todas estas ideas muy retrógradas que, bueno, a mediados de los 90 todavía eran muy impactantes. Y el final de la serie sufrió todavía más. Pero aún así, gracias a la determinación del subdirector de Gainax y del mismo Hideaki Anno, la serie se finalizó y después de transmitirse en televisión llegó a medios de reproducción casera, digamos. El primer formato en el que apareció en home video fue en un VHS llamado VHS Genesis 0.2.1. Desde entonces Hideaki ya no le gustaba ponerle numeritos a los títulos. Y como era un VHS y como calidad tecnología noventera, este VHS incluía los 2 primeros episodios de la serie nada más. Ese fue lo primero que salió a la venta. Hoy en día, si hablamos de merchandising caro, esta es la joya. Este es el verdaderamente caro. Este es el que la gente vende así por miles y miles de pesos. Si alguien tiene por ahí en su casa el VHS original japonés de los primeros 2 episodios de Evangelion, felicidades, véndalo ahora. Evangelion se terminó de transmitir el 27 de marzo de 1996. Ese fue el día que salió al aire su último episodio. Pero, la historia original, o según la planeación original de Anno, estaba inconclusa. Es por eso que después vino todo este rollo de los famosos episodios 25 y 26. Y esto causó todavía más revuelo. O sea, si en el episodio 24 la historia no había terminado, pero el episodio 26 la gente estaba sin final y todavía más enojada, ¿no? Viene una declaración aquí de parte de uno de los productores de Gainax diciendo: cuando el episodio 25 de la serie se emitió por primera vez, todos los espectadores, o casi todos, se sintieron traicionados. Cuando el comentarista Eiji Otsuka envió una carta a Yomiuri Shimbun quejándose del final de la serie de Evangelion, el debate se volvió cuestión nacional. A ese nivel llegó la frustración de la gente con el final original de Evangelion, que a mí me gusta mucho, por cierto, pero bueno. De hecho me gusta mucho, o sea, yo me pude haber quedado en el capítulo 24 y hubiera sido muy feliz, pero la gente no. Cabe señalar que esta controversia del final de Evangelion fue positiva finalmente para la serie. Después de estarse ahogando en falta de popularidad y quejas y que alguien piense en los niños,
como un comentarista de televisión. De repente lo hizo debate nacional. Entonces la gente empezó a ver Evangelion, ahora sí, porque querían entender por qué había tanto caos al final. Y fue precisamente el odio y el caos hacia los últimos 2 episodios de la serie lo que logró levantar finalmente la serie y volverla, pues digamos, de dominio un poquito más público. Este debate final controversial de Evangelion trajo nuevos debates. Uno de los debates nuevos fue la cantidad de alusiones religiosas exóticas de Japón en la época. Japón en los años 90 no estaba muy plagada de ideología judio-cristiana y de repente Evangelion estaba metiendo todos estos elementos. Fue a través de la controversia de los últimos 2 episodios y de estos elementos judio-cristianos que la serie empezó a virar de esta serie rara, medio mala, que no le gustó a los niños, a esta serie oscura, llena de elementos místicos de culto. De repente la gente estaba hablando sobre los manuscritos del Mar Muerto, sobre los Sephiroth, el árbol de la vida, la lanza de Longinos, y ahora salió una nueva crítica para con Evangelion. ¿Por qué no está hablando de elementos más tradicionales de Japón? Esto pasa en todos los países, ¿se fijan, no? O sea, en Japón estaban hablando de elementos de mitología judeocristiana. La gente fue como, ¿y dónde están nuestros elementos culturales tradicionales? En su defensa, un autor moderno llamado Patrick Darsen es un autor que escribe sobre anime y que hace varios análisis sobre anime. Patrick Darsen hace un análisis de Evangelion y dice, momento, hay muchísima mitología japonesa tradicional en Evangelion, nada más hay que rascarle un poquito más. ¿Por qué? Entonces él empieza a hablar y dice, a ver, sí tenemos la lanza de Longinos, pero la lanza de Longinos también puede representar a los dioses shintoístas Izanagi e Izanami que utilizaron una lanza gigante para crear el mundo, exactamente como Hideaki Anno nos dice que sucedió. Shinji, Asuka y Rei, por Darsen, son vistos como encarnaciones de los dioses Susanoo, Usame y Amaterasu. Shinji, como Susanoo, es rechazado y es exiliado. Asuka, como Usume, es orgullosa y es feroz. Y Rei es una criatura extraña que tiene la capacidad de renacer. Y bueno, ya hablaremos un poquito de Rei Ayanami. Pero entonces es muy chistoso cómo en esta discusión salió como el rollo de en Japón no notan lo japonés por estar viendo lo cristiano, y sale un americano a decir no, este anime sí está lleno de elementos japoneses. Estas son palabras de otro autor que tiene la impresión de que estos arquetipos cuadran. De la misma manera que hay arquetipos en 1000 obras que van a cuadrar con arquetipos clásicos, porque eso es muy sencillo. Casi todos los arquetipos de la narrativa moderna que esté basada en estructuras aristotélicas, en estructuras dramáticas de 5, de 3 actos, van a cuadrar en algún punto con las obras tradicionales o las obras que tienen temas mitológicos. Entonces, ¿cuadran? Sí. ¿Fue la intención de Hideaki Anno? Probablemente no. Bajo el puente del troll. Ya hablamos un poquito de que Hideaki Anno nos metió de sorpresa a la serie. Nos metió a la mitad de la acción. Esto es un recurso narrativo muy común que se llama in media res, es decir, a la mitad de la cosa. Esto significa que no es particularmente interesante comenzar una historia desde el comienzo. Es mucho más interesante empezar a la mitad o al final y después retroceder. Pero la forma in media res en la que Hideaki Anno comienza a narrar su historia también carece de contexto. No hay un contexto, no hay una explicación de trasfondo. Esto va a hacer que mucha gente entre de lleno confundida a la serie, ¿no? Pero al mismo tiempo es una estrategia atípica en la televisión de acción que va a tener una recompensa. La resolución de los misterios planteados en los primeros capítulos de Evangelion va a ser nuestra propia recompensa. En otras palabras, queremos quedarnos porque no entendemos lo que está pasando y esperamos
que cuando lo entendamos, la revelación sea suficiente recompensa para que digamos, ¡oh, maravilloso!, ¿no? Hideaki Anno es además minimalista en su estructura narrativa inicial. 4 episodios de Evangelion, los 4 primeros capítulos de la serie, van a conformar el primer acto narrativo de la serie. La televisión se escribe de una manera muy diferente a como se escribe el cine, por ejemplo. Por lo general, los episodios de 1 hora de televisión se escriben utilizando una estructura que básicamente se recicla eternamente. El personaje no sabe una cosa, el personaje averigua una cosa que lo lleva a un error, el personaje comete errores con base en esa cosa, el personaje se da cuenta de que está cometiendo un error, el personaje recurre a corregir su error, el personaje descubre la verdad y termina el episodio. Cualquier serie de 1 hora, los X-Files, el Doctor House que hayan visto en su vida, funciona más o menos bajo esa estructura narrativa que acabo de decir de una manera muy escueta. Evangelion no. Evangelion utiliza una estructura inminentemente cinematográfica y divide en 3 actos narrativos toda la serie. Los primeros 4 capítulos van a ser el primer acto. Y el primer capítulo de este primer acto tiene o debería tener que cumplir con las 3 funciones mínimas básicas de un primer acto. ¿Qué son las 3 cosas así como más básicas, basiquísimas que tiene que hacer el planteamiento de una historia? Esperamos que se nos presente un protagonista que por lo menos sea medianamente empático. ¿Para qué? Para que nosotros como audiencia podamos vincularnos emocionalmente con él. 2. Esperamos que se nos presente una mínima explicación del mundo o de la arena o del universo que va a englobar a nuestra historia. Y 3. Esperamos que aparezca un conflicto que vincule los primeros 2 elementos, es decir, al protagonista con el mundo en el que se va a desenvolver. Estos 3 elementos, Hideaki Anno sí nos los da, pero nos los da en desorden y de alguna manera no muy explícitamente. Y eso es lo primero que va a confundir a mucha gente. ¿Cómo empieza el episodio 1 de Evangelion? Vemos a un morrito de 14 años en una estación de tren en Japón, anda medio perdido, anda sacado de onda, abre una carpetita que trae entre las manos y ve una fotografía de una mujer de unos 30 años de edad, muy guapa. La fotografía es totalmente inapropiada. O sea, la fotografía es de ella en un atuendo revelador, en una pose muy coqueta, siendo que pues nos hace un poquito de contraste con el hecho de que es un niño de 14 años el que lleva esa foto, ¿no? Y él parece estar buscando a esta mujer. Hideaki Anno sí nos presenta un protagonista. Pero en cuanto a los otros 2 elementos de este primer acto, vamos a necesitar un poquito de paciencia en el ritmo que lleve la serie para empezar a entender todo. ¿Por qué? Porque el incidente incitador, que es la llegada de los ángeles o la aparición de los apóstoles, ya está presente. Entonces, a diferencia de muchas otras estructuras de 3 actos, donde tenemos que esperar al final del primer acto para que este protagonista primero se nos presente, luego nos explique en el mundo y luego digamos, chin, y llegaron los ángeles a la tierra y todo se va a ir al cuerno. No, aquí todo está empezado, todo ya está avanzado, el conflicto ya está presente y de alguna manera lo que estamos viendo es un protagonista que ya fue previamente llamado a la aventura y nosotros como audiencia no lo sabemos. Eso es lo primero que nos confunde con Evangelion. Estamos esperando una estructura de camino del héroe, pero Hideaki Anno desde el primer momento nos deja en claro, no, Shinji no va a ser tu héroe, Shinji no va a ser tu monito. Y vamos a hablar mucho de esto, vamos a hablar mucho de estructuras narrativas el día de hoy. Las estructuras modulares tienen muchos años existiendo. En cine, por ejemplo, existen casi desde el nacimiento del cine. Existen desde Griffith, que es el padre del montaje. Griffith, una de sus primeras películas, que es Intolerancia, dijo, vamos a hacer una onda bien loca, donde las múltiples historias se mezclen dentro de otra narrativa en el montaje, ¿no? Entonces, el cine lleva 100 años haciendo esto y la literatura lleva mucho más tiempo. Pero en anime no sé qué tanto, seguramente, hay mucha banda loca en el anime. Seguramente Satoshi Kon ya había experimentado con tiempos extraños y confusos, no lo sé. Pero de que era atípico, eso sí te lo puedo decir. Pues, o sea, piensa en Scaflón, piensa en Inuyasha, piensa en Dragon Ball. Todos son animes que te presentan este camino del héroe de una manera muy sencilla, muy campbelliana. Aparece un protagonista, te dicen quién es, te presentan un contexto común y corriente y después te presentan un conflicto, ¿no?
Ahí está el Cocoon está chiquito, se le muere su abuelito, no sabe qué hacer, vive solo, caza peces gigantes y de repente llega una morrita y lo saca de su status quo, de su normalidad, y entonces poco a poco, al final de los primeros episodios, nos lanzan a una aventura. Hideaki Anno es violento y vamos a hablar mucho de violencia, pero no del tipo de violencia que asusta a los papaces, no. Vamos a hablar de la violencia o de lo que yo llamo violencia narrativa, que es un elemento necesario para poder contar historias. Hideaki Anno es violento. Con violencia nos presenta el universo y el conflicto a través de un personaje que no está preparado. Entonces, ¿cómo se llama? Evangelion son mini episodios de 20 minutos. Hoy en día los vemos y se nos hacen súper rápidos, acostumbrados a series mucho más largas. Y además Hideaki Anno dice, me vale, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi tiempo. Entonces, en el primer episodio de la serie, en 20 minutos, utiliza 7 minutos y medio, más o menos, para que no pase nada. Y aquí es nuevamente donde la gente vuelve a chocar un poquito con la serie. A ver, acaba de empezar esta serie y empieza con todo. O sea, empieza con explosiones, un monstruo gigante, una estación de tren, un chamaco perdido, una muchacha cachonda, y de repente todos se encuentran. No saben ni para dónde voltear. Hay minas volando por los aires, explotan. De repente hay un monstruo que no es susceptible a estas explosiones. El monstruo termina atacando al lugar donde está el protagonista y la chica que llega lo salva, pero destruyen su carro. Hay todo. Sin embargo, los primeros 7 minutos del episodio en realidad son dos personajes que se están buscando el uno al otro. Shinji Ikari, nuestro personaje principal, porque va a haber realmente 4 protagonistas en la serie, está buscando a Misato. Misato lo está buscando a él. Ninguno de los dos se conoce ni se ha visto. Y ambos están tratando de conectar sin lograrlo. Voy a repetir esto que acabo de decir. 2 personajes están tratando de conectar sin lograrlo. En esa frase vamos a encontrar la explicación para todos los conflictos de la serie de ahora en adelante. Entonces, si antes no entendían Evangelion, ahora tienen una gran pista para aprender a entender Evangelion. 2 personajes tratando de conectar, intentando de múltiples maneras conectar con otro. Eso es el resumen de todo Evangelion. La definición de Hideaki Anno de depresión va a ser esta: 2 seres humanos en un mundo buscándose y no encontrándose. Nuestro protagonista va a estar ahí, en ese lugar, en medio de todo ese caos. No se conocen, Shinji tiene la foto de ella, pero de repente la foto ya no es necesaria. Es necesaria únicamente para presentarnos la personalidad de Misato. Misato le mandó a un niño de 14 años una foto de ella bastante coqueta, podemos decir, firmada con besos y XOXO. Y esto es totalmente inapropiado, sobre todo porque ella va a ser una una jefa laboral de él, básicamente. Pero todos estos elementos Shinji los desconoce. Tenemos un contraste muy fuerte entre 2 personajes que simplemente se buscan y no se encuentran, casi como un capítulo de una novela cortasariana. Y por otro lado, un monstruo gigante, explosiones, bombas, un carro volteado y caos total y absoluto. Para toda la gente que se queja de que este arranque de Evangelion es lento, no solo tenemos miles de explosiones y robots y monstruos gigantes. En el minuto 10, 11 del primer episodio de la serie, Shinji ya se subió al robot. O sea, Shinji se sube al robot por obligación. Y después le toma otros 5 capítulos más o menos subirse otra vez por gusto. Y cuando digo por gusto, lo digo muy, muy reaciamente. Porque en realidad vamos a tener casi media serie, o por lo menos unos buenos 10 episodios de los 26, para que Shinji realmente acepte con gusto lo que está haciendo. Este es el elemento que le molesta a mucha gente. No el hecho de que Shinji no se suba físicamente al robot, sino de que no está a bordo de la idea de subirse al robot. Pero considerémoslo un segundito. Es un morrito de 14 años a quien su papi acaba de engañar. Seamos humanos con Shinji por un momento. Shinji es un morrito de 14 años. Vamos a ver lo que eso implica. A los 14 años nadie es ni funcional, ni emocionalmente maduro, ni brillante. O casi nadie, me atrevo a decir. Por no decir que a los 14 años todos estamos bien tarados, pues. Shinji no solo es esas cosas. Shinji también es un huérfano de madre que ha pasado los anteriores 13, 14, 12 años sin ver a su papá. Y de repente recibe una carta de su papá, o un comunicado, un llamado de su papá diciéndole: mijo, cáele, ¿no? Esto ya lo habíamos platicado.
Y Gendo Ikari no le explica a Shinji qué es lo que va a hacer. No le explica. Simplemente lo manda a llamar. Entonces, cuando Shinji llega y se da cuenta de que lo llevaron a una organización secreta donde va a pilotar un pseudo robot gigante, bajo el chantaje emocional de que si él no lo hace lo va a tener que hacer una niña que se está muriendo, en ese momento es donde la gente debería empatizar con Shinji y debería decir, ok, pobrecito, ¿no? Pues pobrecito, niño de 14 años engañado por su padre, que ha sido traído a una organización secreta bajo estos engaños y no debería estar accediendo a los caprichos de su padre, que es un tipo horrible. En vez de eso, todos nos convertimos en Gendo Ikari. Todos nos convertimos en seres humanos horribles y crueles y le decimos a Shinji, súbete al robot, ándale, que ya empiece la serie. Anda Bart, haz lo tuyo, di lo tuyo. Prendes anime porque quieres ver un cierto tipo de acción o un cierto tipo de drama escolar. Si vas a ver una película de Christopher Nolan, más o menos ya sabes qué rollos vas a ver. Si vas a ver una película de Tim Burton, siempre llevas una expectativa. Es por eso que los directores o que las productoras se hacen de alguna manera de un estándar, de una marca. Si vas a jugar FIFA 20 o FIFA 21, ya sabes que va a ser igual al 17, 16, 15, 14 y 13. Entonces, la verdad es que abordamos la narrativa como espectadores con una expectativa de danos lo que vinimos ya previamente a consumir. Y esa narrativa puede no dárnoslo para bien o para mal. Si no nos lo da, pero lo que nos da en vez de lo que esperamos no nos gusta, lo vamos a odiar. Si nos da algo totalmente nuevo, nos vamos a enamorar de esa narrativa. Ahora déjame plantearte las cosas desde la perspectiva opuesta. Vamos a tratar de ver por un momento lo que hace no un espectador, sino un narrador. Tú como narrador necesitas ser un cerdo violento. Eso es lo que necesitas ser. Porque narrar es un acto violento. Narrar siempre implica tomar a un monito que está feliz en su normalidad, joder, destruir, aniquilar su normalidad de alguna manera y llevarlo a un mundo de sufrimiento y dolor. ¿Para qué? 1, para que entretenga a alguien y 2, para que al final salga limpio, purificado, mejor, más poderoso, menos temeroso. El acto narrativo, la catarsis narrativa, entonces es un acto de violencia hacia un tercero. Y ese tercero tiene todo el derecho de negarse. Los héroes de la antigüedad, los héroes épicos, los héroes míticos, no tenían ese derecho, porque eran arquetipos, eran héroes, tal cual. Entonces, los héroes de la antigüedad era como, tienes que ir a matar a ese león. ¿Por qué? Porque eres Hércules. Arreba. Soy inmortal o soy un semidios. En la posmodernidad narrativa, no todos los héroes son inmortales ni ultrapoderosos. Muchos de los héroes son humanos. Entonces, nosotros como escritores o como narradores o como guionistas, tenemos que agarrar una pistola, cortar cartucho, e írsela a poner en la cabeza. En este caso, vamos a tomar el ejemplo de la serie, a un niño de 14 años. Y lo primero que le vamos a decir es, corre y súbete a un árbol. Y entonces este fulano lo primero que va a decir es, ¿qué? Pero ¿por qué no? Aquí está mi cartera. Toma. No, corre y súbete a un árbol. ¿Sí? Entonces, la narrativa le pide a un protagonista que haga algo atípico, porque esa es una regla de la épica, de la narrativa. Tenemos que sacar de su status quo, es decir, de su estado de normalidad, a un protagonista. Entonces le vamos a pedir algo súper absurdo. Ve y súbete a un árbol o te mato. Y por miedo y reacio voy y me subo a un árbol. Va. Y conforme el personaje se va subiendo a un árbol, nosotros como narradores lo que vamos a hacer es guardar nuestra pistola e irnos fijando en la tierrita en torno al árbol a ver si hay piedras. Y vamos a ir juntando piedras. Unas medianitas, unas bien duras redondas, unas filositas, una obsidianita por ahí, algo que corte. Y entonces, cuando más o menos el protagonista ya vaya a un tercio del árbol, así como que no quiere la cosa, le vamos a empezar a aventar piedras. A ver si le damos por ahí de la mitad del árbol una en la ceja, para que le duela y sangre. Y vamos a continuar este ejercicio durante 45-50 minutos. Esto es narrar. ¿Sí? Es sacar de un status quo a un protagonista que no quiere formar parte de una aventura, obligarlo a formar parte de una aventura y pasar todo un segundo acto narrativo lanzándole conflictos, en este caso piedras de buen tamaño.
La misión de un segundo acto es causarle suficientes problemas o conflictos a un a un protagonista, para que éste crezca emocional y físicamente. Vamos a pasar todo el segundo acto de una narrativa atacando violentamente a este niño de 14 años. Pero si esto es una caricatura, a mí, a la gente, a ti, les cuesta mucho más empatizar con un protagonista. Cuando es un ser humano de carne y hueso en la pantalla, ok, y lo vemos sufrir, nos duele, ¿no? Pero cuando vemos sufrir a Bambi, o cuando vemos sufrir a Shinji, o cuando vemos sufrir a Simba, o cuando vemos sufrir a cualquier personaje de caricatura que sufra, pues no sufrimos tanto, porque es como, bueno, pues es una caricatura. Entonces, los narradores tenemos que recurrir a ciertos recursos, tenemos que humanizar. Entonces, le vamos a dar una serie de características a estos protagonistas para que tú trates de conectar con ellos. Estos protagonistas, por fuerza, tienen que ser imperfectos, tienen que tener de preferencia un nombre para que tú los puedas de alguna manera humanizar, y tienen que sentirse lo más humanos posible. Así que uno de los rasgos, de las características favoritas de los narradores es hacerlos huérfanos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, estamos instalados en el segundo acto. Conforme nos vamos acercando al tercer acto, tiene que venir un clímax. ¿Cómo vamos a intensificar esto para un tercer acto? Bueno, vamos a buscar la piedra más grande, pesada, filosa y peligrosa que podamos encontrar, y se la vamos a tirar en la cara a Shinji. ¿Sí? Eso es exactamente lo que vamos a hacer en el tercer acto. Dentro de lo más básico que podemos hablar de géneros o de subgéneros del mundo antiguo, tenemos dos opciones. Esta historia es una tragedia. Tragos, el canto del macho cabrío, que era de donde se definía en términos griegos este término. El canto del macho cabrío era una historia sombría, era una historia oscura donde las cosas terminaban mal. O esta es una comedia donde las cosas pueden pasar por un conflicto y un clímax, pero el destino implica que los personajes pues salgan bien librados de esta. Definitivamente Evangelion no es una comedia. Entonces lo que vamos a hacer es romperle la cara al pobre Shinji con una piedra, y Shinji en el clímax se va a caer del árbol. Se va a caer 20 metros de un árbol y probablemente se va a romper la mitad de los huesos del cuerpo. Y eso para nosotros, narradores, y para ustedes, audiencia, es positivo. Y nos encanta además que estos personajes sean huérfanos sufridos. Por eso, Hideaki Anno con su Shinji nos pone un huérfano, de la misma manera que George Lucas nos puso un Luke Skywalker que es huérfano y vive con sus tíos, un Harry Potter que es huérfano y vive con sus tíos, un Batman que es huérfano y vive con su tío Alfred, que pues no es su tío, o un Superman que no tiene padres ni planeta y vive con sus padres putativos. Desde Luke Skywalker, Batman, Harry Potter, los hermanos Baudelaire, Katniss Everdeen que no tiene papá, Shinji que no tiene mamá, nos encanta el arquetipo del huérfano. Entonces Hideaki Anno toma a Shinji, lo vuelve huérfano, lo sube a un árbol, lo agarra a pedradas y lo martiriza para nosotros. Más encima tenemos el tema de la conexión. Vamos a empezar a lanzarle piedras a este personaje. La mitad de esas piedras en Evangelion van a ser piedras físicas, va a ser el peligro de subirse a un robot. La otra mitad van a ser piedras emocionales y van a ser las más duras y las que más feo peguen en la cara de los protagonistas. Tenemos, decíamos antes, 4 protagonistas en Evangelion: Misato, Rei, Asuka y Shinji. Colateralmente hay otro par de personajes importantes como Ritsuko, como Kaji, como etc. No los voy a mencionar a todos. Estos 4 protagonistas, vamos a volver a la premisa de la que hablamos previamente. Estos 4 protagonistas van a ser 4 personas perdidas que están buscando conectar con otras personas y que están en medio de un caos y no lo logran, y no lo logran, y no lo logran. Y este arquetipo se va a repetir una y otra vez. ¿Y cómo lo va a ir repitiendo Hideaki Anno? Lo va a hacer por medio de opuestos. Todo personaje en Evangelion tiene un opuesto. Y todo personaje tiene una especie de complementario. Siempre va a haber un personaje que como que le haga el paro a otro, y otro personaje que le haga la vida imposible a ese mismo. Y al mismo tiempo va a haber un personaje que sea la otra cara
de una misma moneda. Misato y Ritsuko, es decir, la figura materna de Shinji y la mujer dura que lo trata mal y con distancia, van a ser opuestos. Asuka va a ser el opuesto perfecto de Shinji. Y cuando hablemos de los episodios más o menos 4 al 6, 4 al 7, vamos a entender por qué. Lo que sí sabemos a estas alturas es que Evangelion no es una comedia, es una tragedia. Y que todos estos personajes, por lo tanto, tienen que tener un pasado trágico. Todos estos personajes tienen que haber sufrido, tienen que haber salido lastimados. Y cuando empezamos a repasar sus historias, nos vamos a dar cuenta que sí. Misato viene de un pasado muy gacho, muy triste, donde su papá se murió y ella estuvo en una explosión, y más adelante en la serie nos enteraremos de que ella tiene una cicatriz cerca del corazón. Todas estas cosas muy metafóricas. Shinji no tiene mamá, Asuka no tiene mamá, Rei está súper pirata, lo siento, pobrecita. Si Hideaki Anno quería hacer sufrir a un personaje, yo siento que, o sea, si a Shinji le va mal y a todos más o menos les va mal, a pobre Rei Ayanami, bueno, le fue peor. Algo que sí vamos a tener son pequeños momentos de fanservice, definitivamente. Hideaki Anno está muy consciente de que está haciendo un estilo moe con estas niñas bonitas de cabellos de colores, que esto es casi una constante, ¿no? Excepto por Ritsuko, que es rubia, todos sus demás personajes tienen cabellos de colores, ¿no? Misato tiene el cabello morado, Asuka es pelirroja, Rei tiene el cabello azul, todas tienen como estos cabellos muy llamativos que son parte de este estilo que tiene un dejo de sexualidad que va a ser muy difícil de comprender, porque estamos en un momento donde estamos tratando de hacer todo lo posible por desexualizar la infancia, que eso está maravilloso, ¿sí? Nosotros versus la Iglesia Católica. El moe no, el moe viene de una tradición distinta en Japón, donde sí se sexualiza de alguna manera la infancia, y todos estos personajes femeninos van a estar sexualizados. Vamos a ver mucho fanservice con comedia, y específicamente una comedia sexualizada, donde por pequeños momentos a lo largo de la serie, algunos personajes sí logran ser felices, sí, un cachito. La mayoría del tiempo no. Estos arquetipos de tragedia van a estar mal mucho tiempo. Ya hablamos bastante pues, de algunas herramientas narrativas. Ahora hablemos un poquito de otra teoría narrativa. Joseph Campbell es un mitólogo que nos propone 21 pasos, 21 partes que todo héroe mitológico cumple. Estas 21 partes él las llama universales. A mí me gusta eliminar algunas que no lo son. De hecho, a mí me parece que de estas 21 partes, solo 12 son verdaderamente universales en pleno siglo XXI. No voy a darles una lección ni una clase completa de cuáles son las 12 partes del camino del héroe. No obstante, sepamos que Joseph Campbell sí está presente o parcialmente presente en el camino de Shinji. Parcialmente digo porque Shinji no tiene las mejores partes del pobre camino del héroe, o del camino del héroe, y más bien pobre él, porque en el camino del héroe siempre hay un viejito sabio, buena onda, bonachón, que le da suficientes elementos al héroe como para que se sienta valiente y se sienta como que sí va a poder, y cuando le lleguen las pedradas no le vaya tan mal. ¿Por qué? Porque el viejito sabio le dio un escudo, por lo menos con el escudo se puede tapar de las piedras. Son pasos universales por una razón, y es porque toda la mitología los considera, porque eran pasos que hacían funcionar al arquetipo del héroe. Si tú tienes un semidios, ¿cuál sería el chiste de contarnos la historia si sabemos que siempre va a salir bien, ¿no? Pues le agregamos un defecto, un talón de Aquiles, literalmente, ¿sí? Y si tú tienes un joven aprendiz, pues necesita un mentor. Y si ese mentor es alguien experimentado, es alguien que ya pasó por esos arquetipos que funcionan. El héroe siempre es alguien con un pasado místico, poderoso, o con un padre poderoso que lo inviste de alguna manera de un poder y le da un legado que este héroe hereda. El mentor le da las armas para vencer, el héroe tiene que pasar por las pruebas, y por lo general esas pruebas las van a llevar a su propia muerte, pero el héroe es tan chévere que pues resucita. Shinji no va a estar exento de estos elementos. A lo largo del análisis que vayamos haciendo de los episodios de la serie, vamos a ver que estos elementos aparecen. Pero Hideaki Anno le quita algunos importantes.
Shinji no tiene un viejito mentor que le ayude, tiene un papá mentiroso y gacho que le miente y que lo mete en problemas. Y lo más cercano a una figura de mentor es Misato, que en realidad para Shinji funciona como una especie de mamá postiza. Y esto va a llevarnos a una relación más patológica entre los personajes. Si Misato es su mamá, pero también es un personaje mayor que él, que tiene autoridad sobre él, pero que de alguna manera lo sexualiza un poco, vamos a tener algunos elementos muy freudianos y muy raros. Bueno, termina el primer episodio de la serie y aquí viene la siguiente queja de mucha gente. En el primer episodio, Shinji accede a subirse al robot porque ve que Rei está toda madreada y pobrecita, y empatizamos más con Shinji, que esta es parte de la humanización que hace Hideaki Anno, porque él está empatizando con Rei. No la conoce, pero está dispuesto a arriesgar su vida por ella. Entonces, chévere, chido, buena onda Shinji, la neta eres un buen tipo. Shinji se sube al robot, ¿y qué hace Hideaki Anno? ¡Boom! Se acaba la serie, créditos finales. Y es como, o sea, se acaba el primer episodio, pues. Y estamos muy confundidos porque no parece ser un punto natural en el cual se acaban las cosas. Más encima, el episodio se acaba con Shinji recibiendo la paliza de su vida dentro del robot y el robot reaccionando casi de manera autónoma para defenderlo. Han pasado muchísimas cosas y no estamos seguros de qué pasó. Estamos muy confundidos, ¿sí? No sabemos si ganó, si perdió. Inicia el episodio 2 de la serie y Shinji está en un hospital y al parecer han pasado 3 o 4 días desde la acción. Entonces, esto es algo que frustra a mucha gente. Ya me da mucha risa, ¿no? ¿Cómo es posible como narrador jugar con las emociones de la gente haciendo una especie de coitus interruptus narrativo, ¿no? O sea, les das y de repente se los quitas en seco. Y es como, oye, pues no es mala onda, ¿no? El blue ball narrativo, vamos a llamarlo. Y es una herramienta muy inteligente, a mí me parece, de parte de Hideaki Anno, donde inicia la acción, nos la corta de jalón, y pensamos que Anno nos va a recompensar diciéndonos inmediatamente lo que pasó, ¿no? Shinji va a salir del hospital y de repente ya vamos a estar ahí y nos va a explicar toda la acción. Pero no, a lo largo del segundo episodio hay una narrativa muy lenta y pausada donde Shinji poco a poco va teniendo flashbacks de lo que le pasó. A su Eva le rompieron literalmente la cara y de alguna manera el Eva tomó control. Y nos enteramos que el Eva, esto que creíamos que era un robot pilotado por un niño, en realidad es una especie de bestia que de repente se volvió autónoma y mató a mano limpia al tercer apóstol. Lo hizo destrozando con las manos su campo AT. Los campos AT son una especie de campos de fuerza que tienen todos los ángeles o apóstoles, que también tienen los Evas, y que pueden... Es como el ki de estos seres, pero o como el cosmos, pero funciona como una especie de campo de fuerza. Pero este campo de fuerza se puede anular como conectando con él. Entonces, si los Evas logran sincronizar o conectar parte de su energía, de su cosmos, de su ki, con el de los apóstoles o ángeles, se anulan estos campos de fuerza y son capaces de penetrarse. Entonces, recordemos de la introducción que Hideaki Anno cree que el campo AT no solo es una defensa física en Evangelion, es una defensa emocional. Es una metáfora de alguna manera de el escudo que tú pones cuando no quieres ser vulnerable y cuando alguien llega a tu vida o cuando algo llega a tu vida y es capaz de destruir ese escudo, te deja vulnerable. Hay una entrevista donde Hideaki Anno describe el campo AT como una capa ligera de ropa. Entendamos un momento la metáfora, que es muy agresiva, es muy violenta, pero me parece fascinante que Hideaki Anno se atreva a hacer este tipo de cosas, aunque son visualmente violentas. Él dice que el campo AT es como una capa ligerita de ropa. Y de repente recordemos que los apóstoles son como ángeles y que los Evas son demonios. Entonces, entendiendo eso, cuando nos enteramos de lo que el Eva de Shinji hizo, es un demonio que corrió hacia un ángel, le desgarró la ropa y luego con un enorme cuchillo vibrador lo penetró en lo más profundo de su ser. Hideaki Anno nos está diciendo que los Evas son violadores de ángeles.
cuando lo estás presenciando por primera vez, sientes esa violencia, ¿no? Recordemos que las quejas más fuertes que vinieron de las transmisiones de Evangelion fueron en momentos de sexualidad o en los momentos berserk del Eva, es decir, precisamente en estos momentos donde el Eva se monstrificaba y se ponía hiperviolento. El demonio que es el Eva penetra el campo AT del ángel, lo deja vulnerable y luego lo penetra con violencia y lo asesina, ¿no? Ok, bueno, pues gracias, señor Hideaki Anno. No es nada impactante esto. Ya para cerrar, solo resta decir que, bueno, este episodio nos deja en claro un par de cosas. 1. Los Evas no van a ser tu clásico robotito gigante, Ultraman, Power Ranger, Mazinger Z, Robotech, nada. O sea, son bestias, son animales, son monstruos que cuando se desencadenan son capaces de matar y violar. Descubrimos que son de alguna manera seres biológicos que comen y que tienen quizá una sexualidad, ¿no? O sea, que es mucho más perturbador, que son seres orgánicos y, bueno, recordemos de la introducción que son seres que tienen dentro almas humanas que los controlan. Estamos hablando de una mamá gigante que para poder tener a su bebé nuevamente dentro de su útero, mientras come y destroza y viola, tiene que tener algo de empatía con su alma. Y entendamos entonces que estas armaduritas bonitas de colores moradito y rojo y azul y amarillo que tienen encima estos monstruos son en realidad prisiones. Son prisiones hechas para detener a una madre rediviva, sedienta de sangre, dentro de los límites del control humano, por órdenes de un padre, que es Gendo Ikari, cuya única misión en este mundo es controlar al alma de su esposa y de su hijo. Bienvenidos a la serie con personas más lindas y más horribles de todo el planeta. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.